El silencio de la piedra es una de las mayores frustraciones de la arqueología moderna. Cuando nos paramos frente a los gigantescos muros de nuestro pasado, no escuchamos voces ni gritos de obreros, sino un eco vacío que desafía nuestra comprensión del tiempo. La pregunta que incomoda a los expertos y que parece vibrar en el aire de cada yacimiento arqueológico es simple, pero devastadora para la cronología oficial. Y es esta: ¿cómo lo hicieron realmente? Durante décadas nos han enseñado que la humanidad avanzó de forma lineal, desde las herramientas rudimentarias de piedra hasta el metal y finalmente la maquinaria. Sin embargo, cuando observamos las estructuras que aún permanecen en pie, esa narrativa comienza a desmoronarse bajo el peso de bloques que ninguna grúa moderna podría mover con facilidad. El pasado no parece ser una progresión lenta y torpe, sino un rompecabezas de tecnologías perdidas y conocimientos olvidados que apenas estamos empezando a vislumbrar. Hablemos de la Gran Pirámide de Giza. Es, quizás, el ejemplo más evidente de este abismo entre la teoría y la realidad física. Se estima que esta estructura monumental está compuesta por aproximadamente 2.300.000 bloques de piedra, cada uno pesando entre 2 y 80 toneladas. Si intentáramos replicar esta hazaña hoy mismo, con toda nuestra tecnología satelital y maquinaria pesada, nos costaría años alcanzar el nivel de precisión que los antiguos constructores lograron hace milenios. La alineación de la pirámide con el norte verdadero es casi perfecta, con un error de apenas 13 centavos de grado. Esto no se logra por accidente ni con cuerdas y estacas de madera. Es el resultado de un conocimiento astronómico y geodésico que, según los libros de texto, no debería haber existido en esa época. La logística necesaria para transportar, tallar y colocar un bloque cada 2 minutos durante 20 años es una imposibilidad matemática para una cultura que supuestamente no conocía la rueda ni tenía poleas avanzadas. Si viajamos hacia el sur, a las tierras altas de Bolivia, nos encontramos con Puma Punku. Este lugar es la pesadilla de cualquier historiador que sostenga que las culturas antiguas solo contaban con herramientas de cobre y piedra. En Puma Punku, los bloques de granito y andesita, dos de las piedras más duras de la naturaleza, han sido cortados con ángulos rectos perfectos y perforaciones de precisión que parecen hechas con tecnología láser o maquinaria de control numérico. Hay muescas y canales tallados con tal exactitud que varios bloques se encajan entre sí, como si fueran piezas de un juego de construcción moderno. Aquí no hay margen para el error humano. La superficie de las piedras es tan suave como el cristal, algo que es físicamente imposible de lograr frotando arena o usando simples cinceles. Los cortes internos en forma de letra H son tan idénticos entre sí que sugieren el uso de moldes o de una producción industrial que no encaja con la idea de una civilización preincaica primitiva. No muy lejos de allí, en el corazón de Cusco, se alza Sacsayhuamán. Este rompecabezas de piedra es una maravilla de la ingeniería que deja sin palabras a arquitectos y geólogos por igual. Algunos de los bloques que forman estas murallas pesan más de 100 toneladas. Lo más sorprendente no es solo su tamaño, sino la forma en que están unidos. Las piedras tienen formas irregulares, con múltiples ángulos y curvas, y aún así encajan de manera tan hermética que es imposible deslizar una hoja de papel entre ellas. No se utilizó mortero ni ningún tipo de cemento. Se mantienen unidas por la pura perfección de su diseño y el peso de su propia existencia. ¿Cómo lograron los antiguos peruanos moldear la piedra como si fuera plastilina? La narrativa histórica oficial nos habla de miles de hombres arrastrando estas rocas con cuerdas, pero esa explicación no responde cómo lograron esa precisión milimétrica en superficies tan masivas y complejas que parecen haber sido ablandadas mediante algún proceso térmico o químico que hoy desconocemos. Al cruzar el océano hacia las llanuras de Inglaterra, nos encontramos con Stonehenge. Aunque estamos acostumbrados a ver su imagen en postales, su complejidad es asombrosa. Las piedras azules, que forman parte del círculo interior, fueron transportadas desde las montañas de Gales a más de 200 kilómetros de distancia. En una época en la que supuestamente no existían los barcos de gran calado, mover estas masas de varias toneladas a través de terrenos accidentados y ríos parece una tarea sobrehumana. Pero Stonehenge no es solo un conjunto de piedras apiladas, es un mapa estelar,
un observatorio astronómico avanzado que marca con precisión los solsticios y otros eventos celestes. Esto demuestra que los constructores poseían una comprensión profunda de los ciclos del cosmos y de la geometría sagrada mucho antes de lo que se le reconoce a la humanidad primitiva. Aquí es donde surge la anomalía tecnológica. Existe un conflicto irreconciliable entre los restos arqueológicos que encontramos, como las herramientas de cobre y madera, y los resultados físicos que observamos en los monumentos. La ciencia de materiales nos dice que para cortar granito o basalto, se necesita una herramienta que sea más dura que la piedra misma. El cobre es demasiado blando para realizar cortes profundos y precisos en el granito sin desgastarse en segundos. Sin embargo, vemos marcas de perforaciones circulares y cortes rectos que sugieren el uso de sierras circulares o taladros de alta velocidad. Los libros de historia nos muestran dibujos de esclavos sudorosos usando troncos como rodillos, pero la evidencia física en el lugar sugiere una realidad mucho más sofisticada. No estamos hablando de magia, sino de una ingeniería técnica que ha desaparecido de nuestros registros históricos. Lo más inquietante es que estas anomalías no son casos aislados que ocurren en un solo rincón del mundo. Existe una conexión estadística sorprendente entre estructuras similares, separadas por vastos océanos y miles de años. Desde las pirámides en Egipto hasta los templos en América y las estructuras megalíticas en Asia, vemos los mismos patrones de diseño, las mismas técnicas de construcción de muros poligonales y la misma obsesión por la alineación estelar. Antes de continuar, suscríbete al canal y dinos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Esta introducción al misterio global nos lleva a preguntarnos si hubo una fuente común de conocimiento, una civilización olvidada que dominó el mundo mucho antes de lo que sospechamos. Es posible que estemos viviendo sobre las ruinas de una humanidad mucho más avanzada que la nuestra, una que entendía las leyes de la física y la geología de una manera que nosotros apenas estamos empezando a redescubrir. El enigma no ha hecho más que comenzar, pues a medida que exploramos otros sitios, las pruebas de esta tecnología imposible se vuelven cada vez más difíciles de ignorar para la ciencia oficial. Si pensábamos que las pirámides de Egipto eran el punto de partida definitivo de la civilización, un descubrimiento en el sureste de Turquía vino a sacudir los cimientos de todo lo que creíamos saber sobre nuestro propio origen. Se llama Göbekli Tepe, y es, sencillamente, el sitio arqueológico más perturbador del siglo XXI. Lo que hace que este lugar sea una anomalía absoluta es su antigüedad y el contexto en el que fue construido. Las pruebas de radiocarbono sitúan su edificación hace más de 11.500 años. Para poner esto en perspectiva, estamos hablando de un tiempo en el que, según la historia oficial, los seres humanos eran simples cazadores y recolectores que vivían de forma nómada y apenas dominaban el uso del fuego y las herramientas de piedra tosca. Sin embargo, en Göbekli Tepe encontramos círculos de pilares de piedra caliza en forma de letra T, con grabados de animales en relieve de una complejidad técnica y artística asombrosa. Algunos de estos pilares superan las 15 toneladas de peso. La pregunta que la academia prefiere evitar es inevitable. ¿Cómo pudo una sociedad sin agricultura, sin ciudades y supuestamente sin jerarquías sociales, organizar a cientos de trabajadores para tallar, transportar y erigir semejante complejo monumental? Este sitio demuestra que la arquitectura a gran escala no fue el resultado de la civilización sedentaria, sino quizás su causa, o peor aún, el legado de un conocimiento mucho más antiguo que fue enterrado deliberadamente por sus propios creadores. Siguiendo el rastro de estas piedras que parecen desafiar el paso de los siglos, llegamos a Baalbek, en el actual Líbano. Aquí la escala de la construcción alcanza niveles que rozan lo absurdo para la lógica física de la antigüedad. En la base del templo de Júpiter se encuentran 3 piedras colosales conocidas como los trilitones. Cada una de ellas pesa aproximadamente 800 toneladas. Para que tengan una idea clara de la magnitud, eso equivale al peso de 3 aviones comerciales de gran tamaño, cargados al máximo. Incluso con las grúas industriales más potentes de nuestra era moderna, mover y colocar tales masas con la precisión milimétrica que vemos en Baalbek sería un desafío de ingeniería extremo que requeriría meses de preparación. Los romanos, a quienes a menudo se les atribuye la construcción del sitio, eran constructores magníficos. Pero sus propios registros y tecnología de poleas no explican cómo habrían manipulado semejantes bloques. A pocos metros, en la cantera cercana,
descansa la piedra de la mujer embarazada, un bloque que supera las 1.100 toneladas y que parece haber sido abandonado en medio del proceso de transporte. ¿Qué tipo de fuerza o maquinaria permitiría a una cultura antigua considerar siquiera la posibilidad de mover 1.000 toneladas a través de un terreno irregular y elevarlas a varios metros de altura? Pero el misterio no solo se encuentra sobre la superficie, sino que se extiende hacia las entrañas de la tierra. En la región de Capadocia, también en Turquía, los arqueólogos tropezaron en 1963 con un sistema de túneles que ocultaba una metrópolis entera. Derinkuyu es una ciudad subterránea de 18 niveles de profundidad, tallada directamente en la dura roca volcánica. No es un simple refugio temporal, sino una megaciudad diseñada con una inteligencia asombrosa para albergar hasta 20.000 personas con sus suministros, ganado, escuelas y espacios religiosos. Lo más impresionante es el sistema de ventilación. Hay chimeneas que bajan cientos de metros hasta los niveles más profundos, permitiendo que el aire fresco circule de manera constante, una hazaña de dinámica de fluidos que aún funciona hoy en día. ¿Por qué una civilización entera decidiría vivir bajo tierra? ¿Y quién les proporcionó el conocimiento técnico para excavar millones de toneladas de roca sin que las estructuras colapsaran sobre sí mismas por la presión tectónica? Cruzando hacia el continente asiático, en la provincia de Zhejiang, en China, las cuevas de Longyu presentan un enigma similar pero con un toque tecnológico aún más desconcertante. Estas 24 cuevas artificiales fueron descubiertas en 1992 cuando los habitantes locales decidieron drenar unos estanques, que resultaron ser las entradas a estas cavidades. Lo que encontraron fue una red de cavernas enormes, que desplazaron casi 1.000.000 de metros cúbicos de roca sólida. No existe ni un solo registro histórico de su construcción en las crónicas chinas, que son famosas por su meticulosidad. Lo más extraño son las marcas en las paredes y techos. Toda la superficie interna está cubierta por patrones de líneas paralelas talladas con una uniformidad matemática perfecta en un ángulo de 45 grados. Si este trabajo se hubiera hecho con cinceles manuales y fuerza bruta, las marcas serían irregulares y caóticas, pero aquí vemos una consistencia que sugiere el uso de herramientas mecánicas o máquinas de desbaste industrial. Además, no se ha encontrado ni un solo rastro de los escombros generados por la excavación en los alrededores. Es como si 1.000.000 de metros cúbicos de piedra simplemente se hubieran evaporado. El viaje por la ingeniería imposible nos lleva ahora a la India, al complejo de Ellora, donde se encuentra el templo de Kailasa. Esta no es una estructura construida de la forma tradicional, colocando piedra sobre piedra. Es lo que los arquitectos llaman una escultura negativa. Los antiguos constructores tallaron una montaña entera de basalto de arriba hacia abajo para revelar el templo que estaba oculto en su interior. Se estima que retiraron más de 400.000 toneladas de roca sólida en un periodo de tiempo sorprendentemente corto. A diferencia de un edificio normal, donde un error puede corregirse o una pieza puede reemplazarse, en el templo de Kailasa cualquier fallo en el diseño o un golpe mal dado con el cincel habría sido fatal para toda la estructura, ya que no se puede añadir piedra una vez que ha sido retirada de la montaña. El nivel de detalle en las estatuas, los techos y las columnas es tan fino que parece imposible de lograr sin herramientas de alta precisión que permitieran trabajar el durísimo basalto como si fuera arcilla blanda. En medio del inmenso océano Pacífico, la ciudad de Nan Madol, en Micronesia, añade otra capa de extrañeza a este mapa global de anomalías. Construida sobre un arrecife de coral, esta Venecia del Pacífico consiste en casi 100 islas artificiales formadas por gigantescas columnas de basalto. El basalto en este lugar tiene propiedades magnéticas inusuales, y las columnas, que pesan varias toneladas cada una, tuvieron que ser traídas desde el otro lado de la isla de Pompey, a través del mar y los manglares. Las leyendas locales afirman que las piedras volaron por el aire gracias al sonido y la magia de los antiguos sacerdotes. Para la ciencia moderna, la logística de transportar y apilar miles de estas columnas sobre un arrecife de coral, donde la marea cambia constantemente, es un rompecabezas sin resolver, especialmente considerando que los constructores no disponían de metales duros ni de animales de carga.
A lo largo de todos estos sitios, empezamos a notar patrones recurrentes que la arqueología tradicional a menudo decide omitir en sus libros de texto. Vemos marcas de lo que parecen ser sierras circulares en piedras de dureza extrema, agujeros de taladro que penetran el granito con una velocidad y precisión que solo igualamos hoy con puntas de diamante, y cortes quirúrgicos que sugieren el conocimiento de maquinaria rotativa de alta velocidad. Estos no son signos de una evolución lenta y rudimentaria de la tecnología humana. Parecen ser los restos de un conocimiento técnico avanzado que apareció de forma repentina en diferentes partes del mundo y luego desapareció de la faz de la Tierra de manera catastrófica. Esto nos obliga a considerar seriamente el concepto de una civilización olvidada. Es posible que antes del final de la última glaciación existiera una humanidad globalmente conectada que dominaba la ingeniería a un nivel que apenas estamos empezando a comprender. Quizás un evento cataclísmico borró sus ciudades, dejando solo estas estructuras de piedra masivas como los únicos testimonios de una grandeza que nuestra historia oficial no está lista para aceptar. Estamos apenas rascando la superficie de un pasado que se niega a permanecer enterrado, y lo que descubriremos a continuación en las tierras de México y las profundidades del mar nos obligará a cuestionar todo lo que creemos saber sobre nuestra identidad como especie. En las tierras altas de México, la mística ciudad de Teotihuacán guarda secretos que parecen sacados de una crónica de ciencia ficción antigua. Bajo el templo de la serpiente emplumada, un equipo de arqueólogos descubrió recientemente un túnel que había permanecido sellado por 1800 años. Lo que encontraron dentro desafía toda lógica convencional sobre los pueblos mesoamericanos del pasado. Había representaciones de paisajes en las paredes hechas con polvo de pirita para simular el brillo del cielo estrellado y, lo más perturbador, grandes cantidades de mercurio líquido. El mercurio es un metal extremadamente difícil de extraer y procesar, altamente tóxico y muy escaso en la naturaleza. ¿Para qué necesitaba una cultura antigua un conductor de electricidad y un elemento tan exótico en un túnel ceremonial profundo? Algunos investigadores sugieren que podría haber sido parte de una representación simbólica de un río subterráneo que conducía al inframundo, pero otros ven en ello una pista de una tecnología energética que apenas estamos empezando a descifrar. La escala de Teotihuacán, con su alineación precisa respecto a las estrellas de la constelación de Orión y el uso de mica gruesa en sus suelos, un material que hoy usamos como aislante térmico y eléctrico en la industria pesada, sugiere que la ciudad no fue solo un centro religioso, sino un complejo diseño de ingeniería a gran escala cuyo propósito original se ha perdido en las brumas del tiempo. Bajando hacia el sur, en las densas y húmedas selvas de Costa Rica, nos encontramos con las esferas de piedra del diquís. Son cientos de bolas de piedra volcánica, algunas de apenas unos pocos centímetros y otras de más de 2 metros de diámetro, con un peso que supera las 15 toneladas. Lo que deja perplejos a los geómetras y matemáticos es su perfección geométrica casi absoluta. Estas esferas presentan una redondez de hasta el 95%, un logro que hoy requeriría herramientas de medición láser y tornos industriales de gran potencia. Los antiguos constructores las fabricaron hace más de 1000 años sin el uso aparente de brújulas, niveles o instrumentos de precisión documentados. Se encuentran a menudo en grupos, alineadas hacia el norte magnético, o señalando puntos astronómicos de gran importancia estacional. ¿Eran mapas estelares grabados en el paisaje? ¿Eran marcadores de fronteras de una red comercial olvidada? El misterio aumenta cuando descubrimos que muchas de estas esferas fueron movidas de sus sitios originales durante el siglo XX, perdiendo así su contexto astronómico y geográfico, pero la pregunta fundamental permanece intacta. ¿Cómo lograron esa esfericidad tan perfecta, con simples herramientas de piedra y sin conocimientos de geometría avanzada que la historia oficial les atribuye? Si el misterio en tierra firme es profundo, lo que se oculta bajo las olas del océano es aún más inquietante y desafiante para nuestra comprensión del pasado. Frente a la costa de la isla de Yonaguni, en el extremo sur de Japón, se encuentra una estructura masiva que ha dividido a la comunidad científica por décadas. Es una formación de arenisca sumergida con terrazas planas, ángulos rectos perfectos y lo que parecen ser escaleras, pasadizos y canales tallados directamente en la roca madre. Si esta es una formación natural,
Es un capricho de la geología tan específico y extraño que no se repite en ningún otro lugar del mundo conocido. Por otro lado, si es una estructura artificial, significaría que existió una ciudad o un complejo ceremonial hace más de 10.000 años, justo en la época en que el nivel del mar era mucho más bajo debido a la glaciación. Esto situaría a una civilización capaz de realizar arquitectura monumental, justo al final de la última era de hielo. Una idea que el dogma académico tradicional rechaza por completo. Yonaguni se erige como un monumento silencioso y sumergido a la posibilidad de que gran parte de nuestra historia más antigua esté ahora bajo cientos de metros de agua, esperando a ser redescubierta. Mientras tanto, en la remota y aislada isla de Pascua, los famosos moais siguen planteando preguntas que la arqueología aún no puede responder con total certeza. No es solo el transporte de estas estatuas gigantescas de basalto a través de terrenos volcánicos irregulares lo que asombra, sino la colocación de sus sombreros de piedra roja, conocidos como pukao. Estos cilindros de escoria roja pesan hasta 10 toneladas y fueron colocados con una precisión milimétrica sobre las cabezas de estatuas que ya medían 10 metros de altura y pesaban otras 80 toneladas. Imaginen el esfuerzo logístico y el riesgo que suponía elevar una masa de 10.000 kilogramos a esa altura en una isla pequeña, sin árboles grandes para fabricar poleas complejas y totalmente aislada del resto del mundo. Las teorías modernas sugieren el uso de rampas de arena temporales o sistemas de cuerdas que hacían que las piedras rodaran, pero ninguna prueba de campo ha logrado replicar el proceso con la elegancia y eficiencia que demostraron los antiguos habitantes de Rapa Nui. Es como si el dominio de las leyes de la gravedad y la palanca fuera un conocimiento común para ellos, algo que hemos olvidado en nuestra modernidad dependiente de la maquinaria pesada y los combustibles fósiles. En Sri Lanka, la majestuosa fortaleza de Sigiriya se eleva como un desafío absoluto a la ingeniería vertical. Construida sobre un monolito de roca de 200 metros de altura que surge de la selva como un gigante dormido, esta ciudad palaciega contaba con sistemas de ingeniería hidráulica que permitían que el agua subiera hasta la cima para alimentar jardines colgantes y piscinas de lujo. En el siglo V de nuestra era, los ingenieros locales ya dominaban la presión hidrostática y la filtración de agua a niveles que la civilización occidental no alcanzaría hasta muchos siglos después. Las garras de un león gigante talladas en la roca a la entrada del ascenso final nos recuerdan que para los antiguos, la belleza estética y la funcionalidad técnica eran una sola cosa inseparable. Finalmente, en las áridas y polvorientas llanuras de Perú, las líneas de Nazca nos obligan a mirar hacia el firmamento con humildad. Son gigantescos geoglifos que representan animales, plantas y figuras geométricas complejas que solo pueden ser apreciados en su totalidad desde el aire, a cientos de metros de altura. ¿Para quién fueron diseñados estos dibujos si el ser humano de esa época supuestamente no podía volar? La precisión de las líneas, algunas de las cuales se extienden por kilómetros a través de valles y colinas sin desviarse ni un solo milímetro de su curso, sugiere el uso de técnicas de topografía avanzada que consideraríamos modernas. Algunos investigadores ven en estas líneas un calendario astronómico gigante para predecir las estaciones, mientras que otros sugieren que son senderos ceremoniales relacionados con el culto al agua en una de las regiones más secas del planeta. Sin embargo, la pregunta más inquietante es por qué se esforzaron tanto en crear algo que su propia visión limitada a ras del suelo nunca podría disfrutar plenamente. Al recorrer estos 38 lugares a lo largo del mundo, la conclusión parece inevitable y poderosa. Nuestra visión lineal del progreso humano es, en el mejor de los casos, incompleta. No somos necesariamente la primera civilización avanzada que habita este planeta. Estamos rodeados de las huellas de antepasados que dominaron la piedra, el agua y las estrellas con una maestría que nos obliga a ser humildes. Reconocer nuestra propia ignorancia frente a este legado no es un acto de derrota, sino de sabiduría y apertura mental. Estos sitios no son solo destinos turísticos o curiosidades para los libros de historia. Son cápsulas del tiempo que nos advierten sobre la fragilidad de nuestra propia existencia. Las civilizaciones ascienden, alcanzan cimas tecnológicas asombrosas y luego, por causas que a veces se pierden en los mitos, caen en el olvido total.
Proteger y estudiar estas estructuras es vital para entender quiénes somos realmente y hacia dónde nos dirigimos como especie. Quizás, al descifrar finalmente los secretos de la pirámide, del mercurio bajo las tierras mexicanas o de las rocas imposibles de Pumapunku, podamos encontrar las herramientas necesarias para no repetir los errores del pasado y asegurar nuestro futuro. Te invito a que no aceptes ciegamente la narrativa que se nos ha contado. Investiga, cuestiona y mantén la curiosidad viva. ¿Cuál de estos misterios te parece el más inexplicable y fascinante? Déjanos tu teoría en los comentarios y ayúdanos a reconstruir juntos el rompecabezas de nuestra historia olvidada. El pasado nos está hablando en un lenguaje de piedra, y ya es hora de que empecemos a escuchar con atención.